Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Entonces, un poco repasando, recordando, ¿no? La declaración, como todos sabemos o recordar, ya del 2019, ¿no? Del 2019 tenemos este formulario 710, ¿no? Ya está listo para el caso de las empresas, ¿no? Desde creo el 2 de enero, ¿no? Ya está listo para ser llenado, presentado, si es que alguno ya desea presentar su declaración. Y igual seguimos con el modelo del simplificado del completo, ¿no? O sea, el simplificado para ciertos contribuyentes, digamos, pequeños, con ingresos menores a 1.700 UIT, porque los que tienen ingresos mayores a 1.700 tienen que hacer el completo. Y recordar que en el completo, me imagino aquí la mayoría llena una DJ en los años anteriores, pues te pide más información, ¿no? En mi época, como bien lo decía José, hace muchos años, yo soy egresado de San Marcos, y claro, cuando yo inicié mis labores tributarias, la declaración jurada, y supongo que aquí debe ser de mi promoción, la de J anual era una hoja, ¿no? Era una hoja con dos caras, ¿no? En una hoja estaba probablemente el estado de situación financiera en su momento de balanza general, y en la otra hoja estaba el estado de los resultados, adiciones, deducciones y determinación del impuesto. No había más. Y con esta hoja te ibas al Banco de la Nación y te ponía tu sello, ¿no? Presentaba la declaración jurada, ¿no? Que al final en algún momento traía problemas, ¿no? Al día de hoy tenemos un simplificado, o sea, ya la digitalización, ¿no? Ha traído en este proceso, ¿no? De digitalización de la economía y de los procesos, pues que ahora tengamos las declaraciones informáticas, ¿no? Los famosos PDT, las declaraciones informáticas y bueno, la declaración anual no ha dejado de ser la excepción, entonces a partir de un tiempo a esta parte, pues tenemos esta declaración, el 710 en simplificado el completo, que como digo, tiene más información. Digamos que comparado con el año pasado, no he visto mayores cambios, salvo que alguno de ustedes haya visto algún cambio importante. No he visto mayor información. Ah, ya, Rina me pregunta si haría renta de quinta. No me han pedido hablar, Rina, de renta de quinta, pero si tienes alguna pregunta en especial, yo no tengo ningún problema. Algo manejo de renta de personas naturales. Y bueno, ya que Reina pregunta el tema de la quinta, bueno, sabemos todos que lamentablemente la declaración jurada anual del 709 recién va a estar vigente. Recién va a estar habilitado creo que a partir del 31 de marzo, si mal no me equivoco, ¿no? Por ahí alguien me ayuda. O sea, el formulario virtual justo ayer, anteayer, un cliente me dice, ayúdame con la DJ anual de personas naturales. Bueno, lamentablemente la DJ anual todavía va a estar vigente o va a estar habilitada. Ajá, Miriam me confirma que sí, a partir del 31 de marzo, lo cual me parece un exceso, ¿no? Yo sé que estamos hablando de empresas, pero voy a dar mi opinión. De hecho, no, me parece un exceso porque se supone que los contribuyentes, todos vamos a hacer nuestro plan de diciembre ahora en estos días, o lo estamos haciendo. Por ahí alguna regularización de repente hacerla en febrero, ¿no? Recuerdo que hace muchos años la de J anual para personas naturales, los que recién se están conectando, estoy dando mi comentario. Creo que la quincena de febrero ya estaba disponible, ¿no? Entonces, no sé por qué o cuál es el afán de recién estar disponible el 31 de marzo, pero bueno, ese es mi comentario que yo les puedo dar. Así que habrá que esperar hasta el 31 de marzo. Fuera de que existen, ¿no? Todos sabemos que existe ahora dos cronogramas de vencimientos, que también creo que lo iba a comentar, o no sé si lo puse, no recuerdo, en esta especie de clase de modelo, no lo puse. Bueno, ahora tenemos dos cronogramas, ¿no? Uno que vence en marzo y otro que va a empezar en diciembre. Ah, dice Miriam que es por la devolución de dinero. Sí, pues no, eso es un tema. Aquí me dicen una preguntita ya. Para poder utilizar mi saldo a favor de renta que resultará de mi determinación de impuestos 2024, ¿tengo que presentar mi J en este mes de enero o lo puedo hacer en febrero? Queremos tener la posibilidad de utilizar el saldo a favor en el 6/21 de enero. Ok, es una buena pregunta. Gracias, Luis. Sí, lo que si ya tienes tú un saldo a favor del 2024 y lo quieres usar para el periodo de enero que vence en febrero, tu DJ anual tendrías que presentarla hasta el 31 de enero. Feriado nacional, acepto regalos por si acaso. Repito, o sea, y esa es una buena pregunta, gracias también, como les decía, esta es una clase modelo, así que cualquier duda que tengan, encantado, yo no tengo problema de personas naturales si quieren también. Y después podemos programar, ¿no? Una clase de personas naturales. Sí, el saldo a favor, si quieres usar el saldo a favor 2024, sí, es una buena opción, tendrías que presentar tu declaración ahora en enero, ¿no? Esa es una buena pregunta. Y de la mano con eso, con la pregunta de Luis, o sea, todos sabemos que existe este cronograma ampliado que justo les estaba comentando, ¿no? Entre marzo, abril, mayo, junio, pero la norma no ha contemplado ningún cambio, por ejemplo, con respecto al uso de los saldos a favor, ¿no? Entonces, igual se tiene que presentar. Si quieres usar el saldo a favor en enero, al 31 de enero. En febrero, al 28 de febrero. En marzo, al 31 de marzo. Y así sucesivamente. Si quieres usar el saldo a favor 2024 para tus pagos a cuenta del 2025, ¿no? Eso es un buen punto. Obviamente le ahorra dinero a la empresa
si es que tiene saldo a favor y no quiere hacer pagos a cuenta. Muy bien, y claro, no es necesario pues esperar el vencimiento. Algo adicional, a ver, ya que estamos hablando de cierre contable, hoy, al día de hoy, obviamente todos sabemos, la DJ anual ya sale un mensaje de un tiempo a esta parte donde le dice a los contribuyentes, señores, usted tiene, de nada lo hubiese encantado, una clase modelo de regularización de renta quinta. RINA está pidiendo, bueno, ahí les digo a los amigos de Educada si pueden programar una quinta, ¿verdad? Me imagino que después van a tener alguna seguramente. Entonces, de un tiempo a esta parte, la declaración jurada anual, la misma DJ anual, me dice que la información resumen de los estados financieros deben ser formulados de acuerdo a las normas y principios contables, ¿no? Los ajustes para tener la base tributaria deben ser consignados en las casillas de ediciones y deducciones. Entonces, de hecho, se supone, aquí la mayoría, me imagino, contadores, debemos, se supone, presentar nuestros o elaborar nuestros estados financieros siguiendo o bien las NIF completas o bien las NIF pymes. Y a partir de este año, 2025, entiendo, entra en vigencia. Marvin hace una pregunta muy interesante. Voy a ir combinando, ¿ya? Si les parece, para no dejar las preguntas al final. La exposición y las preguntas, ¿ya? Y espero que me puedan seguir. Marvin dice, ¿qué pasa si mi pago a cuenta de marzo, que tengo que aplicar el coeficiente, al final, ¿no? Yo debo tener balance sí o sí de marzo? Ese es un problema que tampoco se ha corregido este año. Porque el coeficiente pagos a cuenta, la regla, dice que enero y febrero yo voy a determinar mis pagos a cuenta 2025 con el coeficiente 2023. Y de marzo a diciembre dice con el coeficiente del año anterior del 2024. Pero si me han dado una ampliación de plazo a junio o a mayo, ¿puedo usarla del 2023? La norma no ha contemplado nada, entonces tendrías que usar, o mejor dicho, tener ya un cálculo de impuesto a la renta a marzo o a abril, que vence tu declaración de marzo, para poder ver qué coeficiente te toca. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque de repente tú usas un coeficiente de 1.7 y qué pasa si te sale en tu DJ anual 1.8 o 2%. Ese diferencial, todos sabemos que la SUNAT después te emite una orden de pago. Así que mucho cuidado con eso. Da dice, si declaro periodo de diciembre e inmediatamente declaro anual, ya no pago renta de diciembre porque anual sale pérdida. A ver, de nuevo, si declaro periodo de diciembre e inmediatamente declaro anual, ya no pago renta de diciembre porque anual sale pérdida. O sea, claro, si tienes pérdida del ejercicio 2024, ahora, ¿es así? No, no estoy muy seguro, ¿no? Ahí si me agarraste con esa pregunta, me la llevo a la tarea. Si es que tengo pérdida en el 2024 y ya presento la anual antes de que venza diciembre, me imagino que a eso te refieres, ¿no? Entonces, ahí lo que en todo caso tendrías que hacer es suspensión del pago a cuenta de diciembre, creería yo, me parece, ¿no? Con lo cual tendrías que tener un balance al 31 de julio para poder suspender diciembre, me parece. Sujeto a darle una vuelta a esa pregunta. Miriam dice, ahora también sale la fecha de vencimiento como contribuyente. Ahí no entiendo el comentario, pero entiendo que se refiere a que cuando uno genera la DJ ya te sale el periodo de vencimiento. Ok, entonces, los estados financieros debemos hacerlo sobre la base de las NIF, ¿no? Hay unas reglas ahora, de acuerdo a la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad. Unas son NIF completas, otras serán las NIF pymes de 150 UITs hasta arriba. Y para este 2025 recuerden que entra en vigencia la norma peruana de información financiera para microempresas. Ahora, la declaración anual el año pasado y este año se pregunta qué NIF estás aplicando. ¿De acuerdo? Hay una discusión interesante sobre, oye, si no aplico las NIF que me corresponden, ¿habría una sanción? Hay una sanción en el Código Tributario, 175, no recuerdo el numeral. Ah, ok. César hace un comentario, dice, puede presentar diciembre sin pagarlo, e inmediatamente presentar su DJ anual y se evite el pago a cuenta de diciembre si es que tiene pérdida. Ok, es una opción. Interesante el punto, lo voy a dar una revisada. Me parece válido el comentario. Gracias, César. Entonces, la declaración anual, o mejor dicho, los estados financieros,
deberían hacerse sobre la base de ciertas normas contables. Ahora, ¿qué pasa si no aplico determinadas normas contables? Hay una infracción en el Código Tributario, no, el numeral 2 o 3 creo, del 175, que dice que hay una sanción por no llevar los libros siguiendo las normas correspondientes, ¿no? Entonces, por ahí he escuchado algunos que mencionan que si yo no aplico la NIF que corresponde, podrían aplicarme esa sanción. Lo dejo ahí, no sé si, ¿no? Para un poco darle una revisada. Ok, entonces yo preparo mis estados financieros sobre la base de las normas contables, se supone, y claro, las normas contables no siguen las reglas tributarias. Y para eso, como bien dice esta nota, tengo que hacer las adiciones y deducciones. ¿De acuerdo? Entonces, en el cálculo de impuestos en la declaración jurada no hay este esquema, ¿no? Donde partimos de una utilidad, de una pérdida antes de impuestos, que sería la pérdida contable, que le llamo yo, y a eso le hacemos los ajustes, adiciones y deducciones. En el completo, como todos sabemos, cuando vemos las casillas verdes hay que ingresar información detallada y llego a una renta neta o puedo llegar a una pérdida tributaria. Y si tengo pérdida, dice la norma que tengo que sumarle los ingresos netos, aunque ahora no hay muchos ingresos netos en determinadas empresas, pero igual. Y tengo las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores. En el caso de las pérdidas, artículo 50 de la ley de impuesto a la renta, todos sabemos que existen dos sistemas, ¿no? Sistema A, sistema B de arrastre pérdidas. El A me dice yo puedo compensar por 4 años, ¿no? A partir del año siguiente a su generación. Y el B me dice que yo puedo compensar solo hasta el 50% de la renta neta. Ojo, 50% de la renta neta. Dice Germán, ¿qué pasa con las empresas que tienen ingresos inferiores a 150 OITs? Esas empresas, Germán, van a aplicar la norma peruana de información financiera para microempresas. Que no es... A ver, dame un segundo, vamos a ver si puedo... A ver. Ahí lo que vamos a tener que aplicar, vamos a ver si entro al Google o al San Google, por el internet a veces se complica. Deberíamos aplicar la norma peruana, repito, de información financiera para microempresas, que la aplicación, digamos, difiere un tanto de las NIF pymes o NIF completas. Norma peruana de información financiera para microempresas. ¿De acuerdo? Ya está publicado. Como digo, eso sería para este año. Ahora, las que tienen ingresos menores de 150 podrían aplicar la NIF pymes también. Les voy a compartir esto, ¿no? Igual de repente me imagino después los organizadores armarán de repente alguna charla, curso sobre ese punto. Sería interesante, importante darle una revisada. Y sobre todo, pensando cuál es la diferencia de esta norma con las normas pues, generales, ¿no? Aquí se las paso. Ah, sí, claro, a partir del 2025. A partir del 2025 o 2024 hacia atrás, la NISPYME sería, ¿no? Germán dice, pero ¿qué pasa con las empresas? Ah, no, ya lo mencionó. DJ anual ingresos menores a 150. Entonces se marca qué NIF, la NIF que estés aplicando. Mañana dice que es el lanzamiento de la NIF para pymes, así que atentos a más. ¿Ves? Ya estoy adelantando estoy haciendo spoiler. Entonces, mañana tienen esto, así que anótense y aquí ya les compartí el link sobre esta norma. Entonces, nosotros, los contadores, se supone, debemos presentar o preparar estados financieros sobre la base de las normas contables. Es acá, ¿no? Y de ahí tenemos las normas tributarias. Las normas tributarias 37, 44, 21 reglamento que tenemos que revisar para analizar si esos gastos son deducibles, no deducibles. Y también, por ejemplo, no solamente ese punto, sino qué pasa con el devengado, por ejemplo, ¿no? Hay un devengado contable, ¿no? Hay un devengado tributario, artículo 57 de la ley de impuesto a la renta, que habría que revisar o tomar en cuenta dependiendo del tipo de empresa donde usted se encuentre. ¿De acuerdo? Estaba yo en el tema de las pérdidas tributarias, artículo 50 de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Quien quiera revisar después, ahora en la noche que no le da sueño, póngase a revisar las normas tributarias y en 5 minutos o en 5 segundos se queda dormido. Por aquí me hacen una pregunta, creo. ¿Es difícil interpretar las NIS completas? No, nada es difícil en la vida. Es una cuestión de práctica, de estudio, ¿no? Revisarlas y tener claro qué es lo que establece cada norma contable, ¿no?
si establece cuál es el costo del activo, si establece un costo histórico, si establece un valor razonable, un costo, por ejemplo, la aplicación de NIF 16, ¿no? Que igual cuando veamos el curso, veremos la aplicación de NIF 16 comparado con la parte tributaria. ¿Qué pasa en ese caso, no? ¿Qué pasa con ese activo derecho de uso? ¿Qué pasa con ese activo derecho de uso que se deprecia? ¿Esa depreciación es deducible? ¿Qué pasa con ese componente financiero que se genera por aplicación de la NIF 16? O sea, adelantando un poco el tema, esos conceptos de depreciación por la aplicación de la NIF 16 en arrendamientos operativos no va a ser deducible y tampoco ese gasto financiero, con lo cual solamente tendríamos que hacer deducible las cuotas de arrendamiento mensuales que nos tocaría pagar, ¿no? Eso igual lo veremos en su momento en el curso completo. Entonces, estaba aquí un poco haciendo referencia al artículo 50 de la ley, dos sistemas A y B. Recuerden, un poco a manera de recordar, si usted en el 2023 declaró un sistema, el A o el B, y el 2023 fue su primer año de pérdida tributaria, o sea, tendría la opción, de repente ahora visto, ¿no? Con todo esto que estamos viviendo, la inseguridad, ¿no? Si su sistema, usted se equivocó, de repente le dio muy bien este año, ¿no? De repente está funcionando en Chancay. Le dio muy bien este año, de repente usted quiere cambiar el sistema, podría hacerlo antes que venza o antes que presente su declaración jurada anual 2024. ¿De acuerdo? Pero solo si el 2023 fue su primer año de pérdida. Si su primer año de pérdida fue el 2019, 2020, que justo me preguntó la vez pasada un amigo, lamentablemente no puedo cambiar, ¿no? No puedo cambiar el tema del sistema de arrastre de pérdidas. ¿De acuerdo? Por aquí me comenta Germán, es costoso la revaluación de activos fijos, por ejemplo. Bueno, entiendo que la norma contable en I16 te dice o revaluación o costo, ¿no? No es que te dice necesariamente tiene que estar revaluado, pero bueno, un tema a analizar en cada caso. Vamos avanzando. Y el reglamento del impuesto a la renta reconoce que hay diferencias entre el tratamiento contable y tributario, ¿no? Hay diferencias en la determinación de la renta neta por la aplicación del principio de contabilidad generalmente aceptados, que serían las NIF. La contabilización de operaciones bajo principio de contabilidad generalmente aceptados puede determinar por la aplicación de las normas contenidas en la ley diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la ley o el reglamento condicione la deducción al registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. A ver, ¿todos los gastos para ser deducibles tienen que estar contabilizados? Repito la pregunta. ¿Todos los gastos para ser deducibles tendrían que estar contabilizados? ¿O no necesariamente? Hay tres casos, ¿no? A ver, aquí Luis comenta lo siguiente. Para hacer deducible los gastos de invoice de Facebook y TikTok, ¿es requisito obligatorio pagar la retención no domiciliado? Financieramente, el pago de esa renta no domiciliada es gasto. Ah, ya, y sin beneficio porque es reparable. Ya. Me imagino lo que se refiere Luis es, claro, el uso de servicios de no domiciliados implica, y en este caso Facebook, TikTok, califica como un servicio digital, como lo vimos en su momento en el curso de no domiciliados. Y en estos casos, cuando se hacen el pago a este tipo de empresas, es a veces complicado hacer la retención porque uno paga automáticamente con la tarjeta de débito o crédito y te cargan ¿no? Imagínense que yo pago $100 y me cargan los $100, o sea, no tengo forma de hacer la retención. Con lo cual, hay 30 que yo tengo que asumir como gasto, porque si yo quiero evitarme problemas con la SUNAT, los 30 de impuesto a la renta, el servicio digital, lo sumo como gasto. Y ese gasto de 30 es un gasto no deducible. Artículo 47 de la ley del impuesto a la renta que me dice el impuesto a la renta asumido de un tercero no es deducible. Entonces, estos 30 va a ser no deducible. Y ya que estamos hablando de diferencias temporales o permanentes, sería una diferencia permanente, porque nunca va a ser deducible. Ahora, en ese caso en particular, yo sí haría deducible los 100, porque estoy pagando los 100. Fuera que los 30 los he asumido como un gasto o una retención del no domiciliado. Artículo 47 de la ley del impuesto a la renta. Artículo 47, igual esto en el curso vamos
Menciona, artículo 47 de la ley que te dice el impuesto a la renta asumido de un tercero no deducible, así sea de no domiciliados, así sea de quinta categoría. Hay una excepción a la regla. ¿Cuál es la excepción? Cuando son operaciones de crédito. O sea, yo me puedo prestar dinero de una empresa del exterior, acuerdo con esta empresa del exterior que el interés, el impuesto a la renta, los intereses lo voy a asumir aquí en el Perú. Solo en ese caso, el impuesto a la renta asumido podría ser un gasto deducible. César dice, prefiero pagar el gasto, prefiero perder el gasto porque si pago el impuesto pierdo 130 y no 100. Eso es cierto, pero en una fiscalización el hecho de no tomarte el gasto no te libera de que la SUNAT te cobre el 30. A ver, Emer dice, la adquisición de una compra y esta no cumple los requisitos establecidos para el derecho a crédito fiscal. ¿Esta adquisición será considerada para el cálculo del impuesto a la renta? Depende qué requisito, porque, a ver, si la compra, es que depende, pues si estoy comprando algo que no cumple requisito para el crédito fiscal, tendría que analizar si que no cumple requisito para el impuesto a la renta. Y si no cumple requisito para impuesto a la renta, no podría tomar el costo gasto, ¿no? Ah, ejemplo, aquí pone Doris, el vehículo que sobrepasa las 26 UITs. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Puedo tomarme el IGB de un vehículo que cobro cuyo costo es mayor a 26 UIT? Yo creo que no. Conservadoramente. Conservadoramente. Pati dice, si decido reparar un gasto de un no domiciliado con vinculada, adición permanente, ¿es obligatorio pagar el impuesto a la renta no domiciliada? En mi opinión, Pati, sí. Porque, ojo, ojo, lo uno no te salva de lo otro, en mi opinión. Lo uno no me salva del otro. Hay muchos que dicen, mira, yo reparo el gasto del no domiciliado porque no he pagado la retención y tampoco he pagado el IGB. ¿Eso me salva? Yo creo que no. Claro, en una fiscalización. Que lo detecten es un poco difícil, ¿no? Remoto, dirían algunos. Poco probable, pero no quita, uno no te salva del otro, por si acaso. ¿Sí? Gracias por las preguntas. Entonces, esos gastos no deducibles son diferencias permanentes. Y señores, amigos contables, las diferencias permanentes me hacen pagar un mayor impuesto a la renta. Yo les voy a dejar una tarea ya para el siguiente clase, o cuando para el siguiente, creo que de ahí tenemos otra clase modelo. Les voy a dejar una tarea. Revisen en su impuesto a la renta del 2023 cuál es la tasa efectiva del impuesto a la renta que están pagando. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ver cuánto impuesto a la renta han calculado en esos años o el año pasado, salvo que hayas tenido pérdida, y calcula cuánto es la tasa, divides ese impuesto entre la utilidad antes de impuestos. Y revisen si efectivamente están pagando o 10%, si es que eres PYME o MIPE, hasta 25 ITs, o hasta 15 ITs, ¿no? Y si estás en el general, me comentas si estás pagando más de 29,5 o menos de 29,5. ¿Por qué? Porque las diferencias permanentes me hacen pagar un mayor impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar o de qué se tienen que cuidar las empresas? ¿De las diferencias temporales o de las permanentes? En mi opinión, bueno, de las dos, ¿no? Pero en principio, de las diferencias permanentes. A ver, voy a unas preguntas por aquí. En el caso que haya pagado una factura al no domiciliado y pagó la renta de no domiciliado, sin embargo, la matriz me indica que no puede ir el gasto, sino manejarlo como un activo, porque aún no se ha generado el servicio al cliente por ese servicio del proveedor. ¿Eso es posible? Probablemente se refiere a que no lo registre como gasto, como un anticipo de repente, ¿no? Y todavía no lo consideras como gasto porque el servicio aún no se ha prestado, ¿no? Ah, ok, claro. Lo que pasa es que aquí lo que en un momento hablamos, ¿no? La famosa correlación de ingreso-costo, ¿no? O ingreso-gasto. Si todavía no tengo el ingreso, no debería reconocer el gasto. De repente por ahí va el punto, ¿no?
Itala dice, en el 2023 hice una provisión por la factura aún no llegaba, ¿ok? Por ende, vía DJ hice la adición. Ya, pero en el 2024 viene la factura por un importe menor. ¿Esa diferencia cómo se manejaría tributariamente? A ver, en el 2023 hice una provisión porque aún la factura no llegaba. Hice la adición vía DJ. Ya, allá, o sea, es un gasto del 2023, de vengado el 2023, ¿no? Y lo adicionaste porque no tenía comprobante. En el 2024 viene la factura por un importe menor. Esa diferencia, ¿cómo se manejaría tributariamente? Lo que pasa es que ya en el 2024, ¿cómo lo has registrado? Porque ese es un gasto del 2023. En 2024 cualquier efecto tendría que anularse, vía adición o vía deducción en el 2024. Pati dice, un gasto de una vinculada para que sea deducible. Exactamente qué se debe tener para ser deducible. Uy, uy, uy. Es una pregunta amplia, ¿ya? Ya, rápidamente. En el caso de operaciones con no domiciliados o con vinculadas, ¿qué tienes que tener en cuenta? Precio de transferencia. Ahí, por ejemplo, tienes que analizar si es un servicio de alto o bajo valor añadido. Y si es de bajo valor, la norma establece que el margen no debe superar el 5%. ¿Ya? Si es de bajo valor, ahí tendrías que analizar qué es, de alto o bajo valor. Si es de bajo valor o de bajo valor añadido, el margen no debe superar el 5%. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Y obviamente en el caso de gastos con vinculados, te va a exigir con mayor razón la SUNAT un mayor sustento de que cuál es el costo de ese servicio. O sea, ese servicio me lo prestó la vinculada. Ok, ¿cuál es el costo? ¿Cómo se ha determinado el costo en las horas hombre de esas personas, me imagino, del no domiciliado? A ver, Luis dice, la factura de invoice de Facebook, si es deducible, independientemente si pago o no la renta, yo diría que sí, la factura del Facebook, salvo el 30% que si es que tú no has hecho el pago del 30, ¿no? Pero al final tú le estás pagando 100, al 100%. La norma dice, y aquí un poco recordando el inciso A4 del 37, los servicios de no domiciliados para ser deducibles tienen que estar pagados al vencimiento de la declaración jurada anual. Si tú pagaste los 100 al vencimiento del anual, mayo o marzo o mayo, cuando te toque, en mi opinión sí es deducible. Y si no, sería una diferencia temporal, ya que aprovechando que estoy aquí hablando del 33 del reglamento, que un buen amigo mío dice que eso es un homenaje a la contabilidad, porque dice, ok, tú lleva tu contabilidad sobre la base de los principios, lo que tú estás explicando, pero para hacer el ajuste y llegar al resultado tributario, que sería la renta neta, tendrías que hacer adiciones o deducciones. Y como dice aquí, las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros contables en la DJM. Por ejemplo, diferencia temporal, justo lo que preguntaba una de las colegas. Los pasivos con no domiciliados. Justo alguien decía, oye, ¿qué debo tomar en cuenta con los gastos con vinculados o los vinculados? También que esté pagado al vencimiento de la declaración jurada anual. Sea abril o marzo, que me toque en marzo, o sea en mayo, si me toque en mayo. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con las vacaciones, con los bonos, ¿no? En el caso de los bonos hay que tener cuidado. El informe es una que hable de la condición suspensiva, ¿no? Por si A o B se ha establecido una condición suspensiva. ¿De acuerdo? Ok. Por aquí creo que alguien más me hace una pregunta. Perfecto. Vamos avanzando, si les parece. De hecho, yo para hacer una DJ necesito los estados financieros con análisis. Yo siempre, cuando me piden revisar una DJ, yo necesito los estados financieros, sea el estado de situación financiera o sea el estado de resultados con los análisis respectivos. Para hacer una EJ, no simplemente te tienes que basar en los gastos o los ingresos o en el estado de resultados. También tienes que analizar, por ejemplo, el estado de situación financiera. Ejemplo, ¿qué pasa si esta compañía tiene cuentas por cobrar y me dice cuentas por cobrar comerciales neto? Si ya me está diciendo neto, probablemente tenga lo que se llama la cobranza dudosa. O, ahora que se habla mucho de la NIF 9, ¿no? De las pérdidas esperadas, ya que hablábamos de la NIF completa, NIF pymes, ¿no? Hay compañías que aplican o que establecen ahora, ¿no? Están aplicando las famosas pérdidas esperadas. Habría que ver si esos requisitos, esas pérdidas esperadas cumplen los requisitos de la ley. Vamos a revisar más adelante la cobranza dudosa. Recordar un poco los requisitos, ¿no?
Por ejemplo, ya que alguien hablaba de gastos conmigo, creo que era gasto, no era cuenta por cobrar, porque las cuentas por cobrar con vinculadas tributariamente no se pueden reconocer como cobranza dudosa, lamentablemente. Entonces, yo veo un estado financiero que necesito, repito, con análisis. Y claro, necesito que ese estado financiero de alguna manera esté ya revisado, esté auditado. ¿Por qué? Porque se supone que ya incorpora los ajustes de alguna auditoría financiera que pueda haberse efectuado a la compañía. Y si por A o B me da una DJ para yo revisarle y todavía no se han hecho los ajustes financieros y está en proceso de auditoría, tendré que tener mucho cuidado porque después los ajustes que hacen los auditores financieros puede tener una repercusión tributaria. Porque te pueden decir, te falta provisionar esto, te falta estimar esto, te falta estimar lo otro. Entonces, en la medida que no se haya cerrado el estado financiero o el resultado vaya a cambiar, este resultado antes de impuestos pueda cambiar, ¿no? Yo necesito, repito, conocer, analizar esos ajustes que se puedan hacer producto de la auditoría financiera porque hay una repercusión tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, los estados financieros, analizar, por ejemplo, cuentas por cobrar neto, sabré que hay una cobranza dudosa probablemente que analizar. Si, por ejemplo, veo inventarios neto, se supone que probablemente neto de la famosa desvalorización de existencias, que tendré que analizar, obviamente, la desvalorización, que es una estimación contable, no tendrá efecto tributario, tendré que analizar también el requisito, tendré que analizar si hay mermas, desmedros, que algo de eso vamos a conversar al final si me da el tiempo, ¿no? Recordar un poco los requisitos de las mermas y desmedros. Obviamente, al día de hoy, ¿no? Hoy día estamos 22 de enero, si hay mercadería en mal estado y que debí destruirla el 31 de diciembre, ¿no? Hice la famosa desvalorización o reconocí ese deterioro de valor, no sería deducible. Si es que la destrucción la hago hoy día, la hago mañana o la hago pasado, ¿no? Por más que la haga al vencimiento de la declaración jurada anual. Si la destrucción o el cumplimiento del requisito del desmedro lo cumple en este año, 2025, será un gasto deducible tributariamente en el 2025 y no será un deducible en el 2024. Con lo cual será probablemente, si es reconocido el efecto en mis estados financieros en el 2024, una diferencia temporal o temporaria, como quiera llamar. ¿Sí? Otro tema a veces también, bueno, de hecho, ¿no? Es uno de los rubros más importantes en determinados estados financieros, las propiedades, planta, equipo neto, ¿no? ¿Neto de qué? Probablemente la depreciación, salvo que haya un deterioro de valor de activos. Y ahí están pues las famosas tasas de depreciación máximas, ¿no? Para el caso de edificaciones y construcciones, tendré que evaluar cuánto se está depreciando, 5% tributariamente. Y en el caso de los demás activos, recordar, ¿no? Artículo 22 reglamento, que igual lo vamos a revisar cuando veamos el curso, ¿no? Las tasas máximas, ¿no? Equipo de procesamiento de datos hasta el 25%, vehículos hasta el 20%, maquinarias, dependiendo si son construcción hasta el 20% o si son maquinarias de otros servicios hasta el 10%, equipos diversos hasta el 10%. Y ahí también pueden existir diferencias temporales o diferencias entre la depreciación contable y la tributaria, ¿no? Es más, acaba de salir un informe de la SUNAT, no sé si lo han visto este año, creo que es el primer informe del 2025 que dice que para fines tributarios no existe la componentización. Para fines contables sí, ¿no? Para fines contables, NIC 16 sí te dice, oye, el activo lo tienes que descomponentizar en sus partes. Pero, como repito, igual ese informe es el 001-2025, ¿no? Que dice que para fines tributarios la componentización no funciona porque la regla tributaria no ha establecido esto. Solamente te dice cuando habla de la depreciación 43 o 38 de renta, la depreciación toma como referencia el costo de adquisición, producción o de valor de ingreso al patrimonio. Y ese es el valor que tendrás que tomar para fines tributarios. Con lo cual, digamos que la SUNAT vuelve a señalar o vuelve a hacer hincapié en que hay una diferencia entre el tratamiento contable y tributario. ¿De acuerdo? Del lado de los pasivos, si lo hago del lado de los pasivos, por ejemplo, las otras cuentas por pagar comerciales. Justo la pregunta que hacían algunos de ustedes, ¿no? Los no domiciliados, como les decía, para hacer deducir los servicios, ya estamos hablando de servicios, no estamos hablando de compra activos o compra de mercadería, para hacer deducible tienen que estar pagados al vencimiento. ¿De acuerdo? Hay otro punto que también conversaremos en su momento, por ejemplo, los pasivos financieros, ¿no? Esta famosa regla del EBITDA, en la medida que tu empresa, tu cliente tenga ingresos mayores a 2.500 UIT, tendrá que calcular la regla del EBITDA tributario, ¿no? Hay una regla de 30% del EBITDA para los intereses, y claro, esa regla al día de hoy, 2024, aplica para todas las deudas,
¿no? Hace algunos años solamente se limitaban las deudas vinculadas. Ahora pues son todas las deudas y hay que hacer ese famoso cálculo de límite que también puede generar una diferencia temporal o temporaria porque la norma establece que esos intereses que no sean deducibles en un año podrían ser deducibles en los 4 años, en los 4 ejercicios siguientes. Otro tema, por ejemplo, a evaluar otras cuentas por pagar, ¿no? Las famosas remuneraciones por pagar, vacaciones por pagar, bonos por pagar, participación de utilidades, todo, ¿no? En la medida que no se paga el vencimiento de la obligación funeral anual, será una diferencia temporal o temporaria. Habrá que calcular también el famoso diferido. ¿De acuerdo? Entonces, son algunos de los elementos de los estados financieros, como le digo yo, que hay que revisar. Por ejemplo, las provisiones, ¿no? ¿Qué provisiones hay en esta línea? ¿O qué conceptos se han provisionado? ¿Son deducibles? ¿No son deducibles? Están aplicando probablemente ahí la NIC 37, ¿no? La provisión probable, posible, remota, y habría que analizar si esos están cumpliendo requisitos tributarios, y si no, tendrá que ser una decisión en MIDJ temporal o permanente. A ver, aquí Luis pregunta, ¿no registrar los invoices en el 8.2? ¿Qué infracción se cometería? Lo que pasa es que la empresa donde estoy, para que Sunan no se dé cuenta de los invoices de Facebook, o sea, poco visible rápidamente, optó por la posición de no anotar los invoices en el 8.2. Tampoco figura como no grabada en el 6.21. Ah, ya. Bueno, no es el tema del evento, pero a ver, ¿qué infracción? No anotar. Hay una infracción, ¿no? El 175 dice que no llevar los libros de acuerdo a las normas y registros, ¿no? Yo creo que por ahí iría, ¿no? El 175 que también, como les decía, iría por el lado de no llevar la contabilidad usando las NIF que me corresponde. Es una opción. Dice Porfirio, en caso de pagar la participación de utilidades del ejercicio 2024, ¿en qué periodo se considera el gasto? Exacto, César, formas y condiciones, gracias. En el caso de la participación 2024, para ser deducible, tienes que pagarlo al vencimiento de la declaración jurada anual, ¿no? Y como ahora tenemos dos vencimientos, va a depender en qué fecha ¿no? Entonces, si lo pagas al vencimiento, sería deducible en el 2024, ¿no? Sin ningún problema. Ya, Luis dice jugadas maestras que se inventan los empresarios con ayuda de los contadores. Ahora, hay también mucho cuidado, ¿no? Porque si yo fuese SUNAT y yo veo que las empresas están haciendo pagos al exterior, diría, oye, ¿qué pagos estás haciendo? ¿No? Depende del volumen también, ¿no? Si es un volumen importante, la SUNAT lo puede detectar, ¿no? Ok, ahora nos vamos rápidamente. Igual hay más temas acá, ¿no? O sea, estoy haciéndolo así. Estoy mencionando los que considero por temas de tiempo, ¿no? Pero hay más cosas acá. El intangible, por ejemplo, ¿no? El activo derecho de uso, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, ¿Qué más tenemos en el estado de resultados, ¿no? Los gastos, los ingresos, ¿no? Ventas a terceros. Habría que analizar el devengado, el costo de ventas, ¿no? Tenemos el CARDEX. ¿Hay CARDEX? ¿No hay CARDEX? Valorizado en unidades, ¿no? Hay unos requisitos que hay que cumplir también, ¿no? O sea, fuera del cumplimiento de que el gasto sea deducible y todo, hay que cumplir los requisitos formales, ¿no? Del llevado de los libros, ¿no? Los gastos de ventas y distribución, los gastos administrativos, ¿no? En su momento revisaremos los gastos, recordar los límites, ¿no? Gastos de representación, gastos recreativos, los gastos de viaje, ¿no? Hay límites, gastos, estos famosos gastos condicionados que hay que revisar, pues, ¿no? Los límites, ¿no? También las movilidades, ¿no? ¿Qué es? 4%, ¿no? La reducción mínima vital. O sea, hay ciertos gastos que habría que analizar, tributariamente. Después, por ejemplo, algo, antes que se me olvide, la diferencia de cambio, ¿no? La diferencia de cambio. Oye, la diferencia de cambio, ¿todo es deducible? ¿No? En mi época, hace muchos años, era imposible de repente. La última consulta dice Flor, Luis. Ahora hay impuesto de Facebook y TikTok más IGB. Ese IGB a mi parecer se pierde. No puedo registrar ese IGB en mi registro de compras. Ese IGB viene dentro del invoice. No es el que normalmente se paga con formulario virtual. A ver, ahí Luis me confirmas. ¿Tu cliente es una persona natural con negocio o es una persona jurídica?
Ya, me resulta extraño. Ahí hay que hacer algo, ¿no? No sé si la persona que maneja la cuenta, porque ¿qué pasa? O sea, ese IGB al cual te refieres y que ya está incluido en las facturas de Facebook y TikTok, ustedes saben que a partir de diciembre del año pasado, estas empresas no domiciliadas tienen que cobrarnos a las personas naturales, normalmente personas naturales, el IGB. Porque en agosto, me parece, ¿no? El año pasado salió esta norma del IGB a las plataformas digitales, o que se iba a hacer un cobro de IGB a las plataformas digitales. O sea, nosotros como personas naturales consumidores de estos servicios, teníamos que pagar IGB o asumir ese IGB como consumidores finales. Entonces, la regla es que ese IGB se tiene que retener o cobrar a las personas naturales, no a las jurídicas. Porque se supone que las jurídicas lo que tienen que hacer con ese IGB, tienen que pagar directamente el IGB con el formulario 1662 y después harán uso del crédito fiscal. Pero aquí me parece que hay un error y no sé si tenga que ver con que hay que setear bien o hay que ver la forma de decirle a estas empresas del exterior que el IGB no lo cobren para las personas jurídicas. En el caso de personas naturales con negocio, bueno, sí lo podrían cobrar y ahí sí la norma establece, permite que la persona natural con negocio pueda hacer uso de ese crédito fiscal porque ya se lo está cobrando la empresa del exterior. Pero en el caso de las personas jurídicas no, o sea, la norma no ha establecido, ¿no? Porque la persona jurídica en ese caso tiene que ser la que pague al suma ese IGB y lo paga el Estado. Ahora, si lo están incluyendo, se lo están cobrando, lamentablemente ese IGB que te están cobrando sería pues un costo más probablemente y que tendrías que reconocerlo como un gasto, ¿no? Porque al final a ti no te sirve, o sea, ese IGB no te sirve porque no está contemplado en la regla que eso es un crédito fiscal para ti, ¿sí? Alfonso S. Inicié operaciones en el 2024, no me toca presentar el J anual hasta mayo de 2025. ¿Cómo calculo los pagos a cuenta de enero a mayo? Ese es un problema. Enero a mayo probablemente sea 1.5. Bueno, si es que no eres MIPE, ¿no? Porque si eres MIPE, o sea, si estás en el MIPE, 1%, ¿no? O sea, depende, porque ahí, si eres MIPE, 1%. Ahora, si ya supera las 300 UIT, ahí sí te toca coeficiente. Y si por AVE te toca coeficiente, ese es un problema, como les decía, ¿no? Eso es lo que no ha contemplado la norma. Ni el año pasado, ni siquiera se ha hecho ningún cambio normativo para este año, lamentablemente. Entonces, 1%. Los MIPE pagan 1% de pagos a cuenta. Ok, y después, de nada, en el caso, como les iba a decir, del estado de resultados, hay una línea que a mí me preocupa, que es la diferencia de cambio. En mis épocas, hace muchos años, no me preocupaba el origen de la diferencia de cambio, ¿no? Siempre hemos pensado, al menos yo, que la diferencia de cambio es deducible, ¿no? Sea gravable o es deducible, sea si era ganancia o era pérdida. Sin embargo, en los últimos años, a raíz de cierta jurisprudencia, lo que te dan a entender es que hay que separar diferencia de cambio que provenga de operaciones grabadas o que tenga que ver con el negocio, de lo que por A o B no tenga que ver con el negocio o, por ejemplo, venga de una expresión contable. Entonces, ahí la recomendación o el tema es analizar toda la diferencia, de cambio, sobre todo cuando es pérdida, ¿no? Cuando es ganancia, la verdad es que cuando es ganancia no importa, creo yo. Salvo que te quieras generar el beneficio del escudo fiscal, pero si es pérdida, habría que analizar el origen de esa diferencia de cambio. Rubén Ruiz dice, tengo conocimiento que una mercadería embarcada al exterior en octubre de 2024 debo provisionar la futura nota de crédito en el 2024 disminuyendo la venta. Eso, Rubén, creo que te refieres a la NIF 19, perdón, NIF 15. Si yo sé que voy a darle un descuento a ese cliente en su momento, la norma contable te dice, sí, reconoce ese descuento, pero tributariamente no. En mi opinión, si por ahí va la pregunta. Germán dice, si una MIPE se constituyó en 2023, ¿ya? Y hasta la fecha no tiene movimiento, ¿está obligada a presentar el J anual? No está obligada porque por ahí
es del régimen MIPE, no está obligada, me parece, ¿no? Hay una exoneración, hay una RS, me parece, que dice que si tienes movimiento cero no estás obligado, pero yo diría que igual lo presente, ¿no? Yesenia dice, una consultita, si eres MIPE y superas las 300 UIT, ¿se debe hacer el cálculo del coeficiente? Sí. Rubén dice, ¿también debo de rebajar el ingreso a declarar en DJ mensual de diciembre? No, o sea, porque eso es un tema contable, Rubén. O sea, entiendo que la pregunta va por el lado de que sé que le voy a hacer un descuento, pero eso es una estimación. Recuerden, a la ley de impuesto a la renta no le interesan las estimaciones, ¿ya? Por si acaso. Lidia dice, cuando una persona natural con negocio RUC 10 retira dinero como parte de utilidad al final, cuando se declara ese retiro, ¿se tiene que pagar el 5% de impuesto? No. César dice, pero eso es antes de que SUNAT te detecte. ¿A qué se refiere? Buenos días, dice Alberto. ¿De qué va a tratar el curso? Me parece que es de preguntas y respuestas, gracias. ¿El de hoy? Es todo. Yo estoy hablando un poco de las previas del cierre tributario, del cierre contable. César dice, la DJ. Sí, obtiene movimiento. Ah, claro, sí, antes que la SUNAT te detecte. Pero no, hay una resolución que te dice que si tienes movimiento cero no estás obligado, pero igual yo diría que presente la declaración, ¿no? Vanessa dice, estuve hasta enero 2024 en el nuevo RUS y a partir de febrero me pasé al régimen general, ¿ya? En este caso, ¿debo considerar todo el año para la EJ anual? No, solamente de febrero en adelante. El RUS y el RER son cancelatorios. Y ahí será importante, justamente ya que estamos viendo los estados financieros, ¿no? Tendrás que ver qué resultados tienes de febrero a diciembre de 2024. Y un poco para ir cerrando, un poco lo que por ahí preguntaba, ¿no? Un poco quería comentar un par de líneas del estado de situación financiera. El tema de las deudas incobrables, ¿no? Recordar que la norma no reconoce el deuda de incobrables a las deudas entre sí por partes vinculadas, ¿no? No lo acepta taxativamente, con lo cual esto sería una diferencia permanente, si es que hay una provisión de cobranza dudosa con una vinculada. Tampoco reconoce como de cobranza dudosa las deudas afianzadas, o sea, las que sean garantizadas por una hipoteca, una prenda, ¿no? Una garantía, y tampoco las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. O sea, si tú le sigues renovando la confianza a ese cliente, o sea, no te va a aceptar las deudas de cobranza dudosa que tú puedas haber reconocido antes. ¿Sí? ¿Qué más requisitos? Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras al deudor. O sea, es vencida y cualquiera de lo que viene después. Dificultades financieras del deudor, se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencia la gestión de cobro, luego la vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de 12 meses de la fecha de vencimiento. Y que la provisión al cierre de cada ejercicio figura en el libro de inventarios y balances. Este es un caso adicional donde se exige la contabilización, creo yo, del gasto. Un primer caso, depreciación. Un segundo caso, cobranza dudosa, que esté detallado en el libro de inventario y balance. Y el tercer caso son los gastos de ejercicios anteriores, ¿ya? Donde sí te exige que esté contabilizado en el año que se va a hacer deducible el gasto y pagado, ¿no? Este es un requisito. Acá hay un informe SUNAT del año pasado en el cual te dice, ojo, habría que analizar. Perdón, el tema del castigo también. Hay una regulación que se tiene que cumplir para el castigo de las deudas de cobranza dudosa. A este sí es el informe que les mencionaba, el anteaño pasado, pues ya es el anteaño pasado, que hay que analizar cuando se hable de las deudas que son objeto de renovación o prórroga expresa, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de deudas. ¿Qué pasa con las mermas y desmedros? ¿No? A ver, antes de ir a este punto, un par de preguntas más. ¿Les puedo pasar la PPT? Sí. ¿Cuánto hay? Previo YAPE. Tengo un caso, dice, una deuda incobrable justamente es con la matriz vinculada. ¿Eso cómo debe provisionarlo? O sea, contablemente, Aida, la puedes provisionar. Y es más, la puedes castigar si quieres. Tributariamente no. Porque tributariamente no se reconoce deuda de incobrables con partes vinculadas. Lamentablemente. Sí, la PPT la puedo pasar, no hay problema. Ahora terminado el evento se la paso. ¿Qué pasa en las mermas y desmedros? Bueno, hay que diferenciar en qué momento estamos ante una merma, que son, ¿no?, deducibles de acuerdo al 37F, pero siguiendo ciertos requisitos. En el caso de las mermas, todos sabemos, ¿no?, que tiene que haber un informe técnico dictaminado por un profesional competente y colegiado, independiente, o sea, no puede ser nadie, alguien de la empresa,
¿no? O por el organismo técnico competente. Y en el caso de los desmedros, ¿no? Hay que recordar que va a ser deducible en la medida que la destrucción se efectúe ante notario público o juez de paz, previa comunicación a SUNAT. Hay que recordar también que el plazo en su momento eran 6 días, a partir de la pandemia más o menos varió a unos 2 días hábiles. Y también recordar que si el costo de las existencias a destruir en el año no supera las 10 UITs, se puede sustentar mediante un informe. Pero igual, ojo, se tiene que producir la destrucción de los bienes. Como le decía yo hace un momento, al día de hoy, o sea, la destrucción tiene que haberse efectuado al 31 de diciembre. Si no se efectuó, lamentablemente eso sería una diferencia temporal o temporaria, ¿no? Por aquí, de hecho, hay ya un procedimiento, ¿no? Ya esta comunicación e inclusive el sustento de estos medios se tiene que hacer vía clave sol, ¿no? O sea, no es que ya hay comunicación, sino vía clave sol y hay todo un procedimiento, ¿no? En la clave sol en la cual uno genera la comunicación 2 días hábiles antes, ¿no? Donde le dice a la SUNAT dónde voy a hacer la destrucción, qué es lo que voy a destruir. Y también después te pide cargar la documentación que sustente esa destrucción, ¿no? Sea el informe o sea el documento del notario que certifica que estuvo presente en la destrucción. ¿De acuerdo? Aida dice, ¿lo dejas en la contabilidad? Sí, y no lo vas a reparar. Perdón, lo tienes que adicionar. O sea, vas a reconocer el gasto de cobranza dudosa en la contabilidad y lamentablemente no lo vas a poder hacer deducible, ¿no? La destrucción se tiene que hacer hasta el 31 de diciembre de 2024. Se tuvo que haber hecho. No es que hasta el vencimiento de la EJ anual, ¿sí? Dice Jacqueline, ¿necesito algún informe si quiero dar de baja unos activos que no son importes materiales? La contabilización con 68 de deterioro son activos que ya están sin uso. Sí, o sea, para el dar de baja activos, ahí te refieres, Jacqueline, al procedimiento de obsolescencia. Ahí no estamos hablando de desmedros, ojo. Desmedros solamente para existencias. En el caso que tú estás mencionando, hay un procedimiento a realizar por la obsolescencia de los activos. Y ahí lo que te pide la norma es un informe de un profesional que puede ser de la misma empresa para sustentar la baja de sus activos. ¿Qué más? Bueno, ahí no hay comunicación en el caso de obsolescencia, ¿no? Sí, en la DJ anual sí he visto, ojo, en el completo, sí te pide información, lo vamos a ver cuando veamos el curso, sí te pide información de la obsolescencia que has realizado, ¿no? Sí te pide mayor información en la DJ anual el completo. Bueno, y como les decía, en la DJ, perdón, en la clave sol está la comunicación que hay que hacer ahora por el tema de los desmedros. Y como bien decía un colega o preguntaba, la destrucción tenía que haberse hecho el 31 de diciembre de 2024. Todos los requisitos haberse cumplido en el 2024. Al día de hoy, 22 de enero, en vivo y en directo, lamentablemente ya es tarde. Sería deducible en el 2025. Y de la mano con eso está este informe de la SUNAT del anteaño pasado que dice que, ¿no? En relación a la deducción de los gastos por desmedros dispuesto por el inciso F del 37, ¿no? En el supuesto que la destrucción se realice en un ejercicio posterior a de la contabilización de su baja de acuerdo con las normas contables, se considera devengado el gasto para la determinación del impuesto a la renta en el ejercicio en que se acredite la destrucción de estas conforme a las disposiciones establecidas en el referido inciso. Yo soy medio adivino y ya adiviné, la pregunta es esa y aquí está la respuesta mediante un informe de la SUNAT. Voy a las últimas preguntas. ¿El informe hasta cuándo se puede sustentar? Esa es una buena pregunta, ¿no? No, el informe ahora pues hay un plazo, ¿no? Que tiene que subirse a la web de la SUNAT, me parece que son 5 días hábiles después de la destrucción. Dice Jacqueline, en una institución sin fines de lucro, igual necesita informe de los activos fijos. Bueno, no tienes renta, entiendo, no tienes rentas exoneradas, entonces yo diría que no, pero no está de más hacerlo. Dice, soy MIPE, ¿puedo presentar DJ antes del vencimiento de mayo? Sí. G le pregunta, en el caso de los restaurantes, las mermas se hacen a diario. Igual tendrías que tener un sustento, G, creo yo. Tendrías que tener un informe y yo creo que ese informe debería ser anual. Es más, si te toca el completo, en el completo te pide el detalle de quién hizo el informe, la fecha y bla, bla, bla. ¿Sí? Eso